Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, siempre decimos eso y es un nuevo programa más de Proyecto Alas. Estuvimos con unas semanitas de descanso también viendo a nuestros nuevos invitados, tratando de armar nuevas temáticas para vos que estás del otro lado y para darte muchísimas alas para volar. Hoy está con nosotros una persona que realmente nos hizo soñar, nos hizo llorar, nos hizo reír muchísimo también en la pantalla grande, pero desde el otro lado, no como actor, sino que como director y también un gran cineasta de nuestro país, está con nosotros hoy en Proyecto Alas, Podcast Carlos Ullón, Juan Carlos Maneglia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Hoy está hola realmente... Carlitos, Hola, Juan gracias Carlos, ¿cómo estás? por la presentación, muchas gracias. ¿Se me Realmente escucha bien? ¿Está bien sí el se audio? escucha súper bien. Ah, súper, súper. Yo estaba armando, estábamos armando hace un tiempito ya esta entrevista, por suerte se pudo dar, así es que estamos muy contentos de tenerte en Proyecto Alas. Como siempre le comento a toda la gente, porque el público se va renovando, dice una grande, es que este proyecto inició en la pandemia con algunas historias, luego fuimos migrando a otras más, después terminamos el año pasado con los políticos. Y hoy, este año estamos haciendo así a grandes personalidades en nuestro ambiente y a personas que nos quieran dar su historia para que nosotros podamos darle unas alas para que puedan volar esas grandes historias que están ahí. Y Gracias Carlitos, muchas Carlos, gracias. ¿cómo Muchas gracias. te quería, para comenzar más o menos, queremos que nos inicies, porque sé que sos licenciado también en comunicación, no sé si estoy en lo cierto. Así Eh, mismo. ¿cómo es, cómo son esos inicios? ¿Cómo inicia Juan Carlos Maneglia dentro Bueno, del yo, mundo de la comunicación y por supuesto del cine, ¿verdad? eh, yo tuve la suerte de que descubrí muy chiquito lo que me apasionaba, que era el cine, que sigue siendo el cine realmente. A los 5 años mi papá me regaló con mi mamá un proyector que se llamaba Cinegraph. eh, y mi mamá me enseñó a usar el papel manteca o papel sulfito, como le decíamos antes. Cortábamos y hacíamos unos cuadraditos y yo dibujaba los cuadraditos y con mi hermana grabábamos las voces. A los 6 años eh, tengo algunas peliculitas hechas cuando tenía 6 años. Y a los 11 yo le dije a mi papá que quería vivir de esto, digamos, ¿verdad? ¿Y qué te habrá dicho en ese momento? Tipo, no, mi hijo, no, tiene que ser abogado. No, casi se muere porque mi papá me dijo, este eh, Hobby. tiene que ser tu hobby, ¿no? Y tu profesión tiene que ser otra, ¿verdad? Mi hijo es como que me diga que querés ser astronauta, me dijo, ¿verdad? Entonces es como, fue, eh, fue así como muy raro para él, digamos. Pero respetó, respetó. Mi mamá sí estaba muy contenta y, y, eh, y- y en realidad ambos acompañaron después todo mi proceso, que fue lindo porque también algo maravilloso que pasó es que yo entraba en el Colegio Cristo Rey y el director del colegio en ese momento era el padre Montero Tirado y se abrió un cineclub cuando yo tenía 7 años y yo entré en el cineclub a los 7 años y ya filmábamos, en ese momento no había video todavía. Imagínense, yo nací en el año 66, entonces como, claro, Los en los 70, 70, los 73. 70, exactamente. Entonces es como, eh, nada, ahí eh, entré en el cineclub y ya enseguida empezamos a filmar con Super 8, que era el formato que había, y fue hermoso porque era niño, ya estábamos hablando de lenguaje, ya estábamos hablando de cómo contó, de planos, de cómo contó el director, de cómo estructuró el guión, qué sé yo,
y en el Cineclub seguía hasta, no sé, tenía 12 años, yo seguía en el Cineclub, duraba 3 años nomás, pero después yo seguí el Cineclub juvenil, después enseñé y así, ¿verdad? Qué Eh, importante también los clubes dentro de las escuelas o algunos espacios que se puedan abrir, ¿verdad? Imagínate si ese to- cineclub no existía, bueno, tendríamos también a Totalmente. Juan Carlos Maniglia, pero iba a ser un poco más difícil. Sí, no, total. A mí me ayudó, sobre todo me abrió la cabeza en mi infancia. Imagínate, claro, yo tenía 11 años, yo ya montaba mis películas en Super 8 con la editora, ya cortaba, pegaba, hacíamos el sonido. eh, ¿Recuerdas alguna y primera era, película así que hiciste? ¿Cómo se llamaba o algo así? La diferencia se llamó mi primera película. No, perdón, no se llamó La Diferencia. La Diferencia se llamó. ah, pero en realidad la diferencia era la película que más a mí me marcó porque estaba basada en un cuento de Mari Mora que era sobre dos perros que hablaban, que yo hice con títeres, dos perros que hablaban a través de una reja, una casa, y había un perro que estaba dentro de la casa, que era súper chuchi, y hablaba con un perro callejero que estaba en la calle, y era la conversación de ambos perros. Y esa filmamos Super 8 y fue una experiencia maravillosa. Eh, la primera no me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo que era de un lustrabota, la historia de un lustrabota. ¿Pero fue en el La- cineclub o ya después? Fue en el cineclub, no fue en el cineclub. A los 11 años. La Imagínate a los diferencia creo 11 que fue, años, yo no sé qué hacía a los 11 años, ni la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Qué genio. sí, no sé, o sea, no, yo la verdad que siempre digo, no, no, no. Era como un juego, o sea, yo no sé si era consciente, pero sí sabía que eso quería hacer en mi vida, sí entendí pronto que eso me apasionaba y fue, nada, fue una etapa hermosa, digamos, ¿verdad? Eh, pero sí soy consciente también de que qué importante es la infancia y de tener ese estímulo, porque eh, mi mamá en el caso de que me enseñaba muchas cosas que tengan que ver con el tema, incluso de la tinta china, porque yo empecé haciendo animación, dibujando sobre película 16 con tinta china y coloreaba del otro lado y hacía a mano y Un dibujaba trabajo uno a manual uno. súper fuerte. No, sí, y lo hacía con tanta pasión y me gustaba muchísimo, digamos, ¿verdad? Qué Y fue un genial. proceso que, claro, yo terminé, ya en la época del colegio le conocí a Tana Shembori entraba en el Colegio Inmaculado Corazón de María Había unas y yo cuadritas, ¿verdad? Más o menos. estaba en diagonal prácticamente. Y le conocí a Tana porque la hermana de Tana, Susan, entraba en el coro y yo participé, canto re mal, pero igual entraba en el coro, ¿verdad? Y, y me tocó una vez cantar, nos fuimos a ensayar en la casa de Tana y le conocí a Tana. Ay, qué bueno. Bueno, Pero para también aclarar siempre, porque hay algunas dudas mm, siempre de eso, mm, Tana y Juan Carlos no son hermanos. Porque yo te acuerdo que al principio decía, Manela y Shembury son ellos dos hermanos, no, no son hermanos. no, no somos Son hermanos, amigos de la vida más o menos. somos amigos de la vida. Muchas personas creen que somos también Esposos. esposos, pero no tampoco. Somos amigos inseparables. La verdad que eh, fue un proceso también. Hace 30 y pico años que trabajamos juntos y nada, crecimos Bendito juntos. coro realmente. Sí, Gracias bendito a ese coro. coro tenemos a Neglia Shembury, tenemos millones de cosas. Realmente muy contento. Y también le esperamos a Tana también acá en este podcast donde realmente queremos escuchar tus historias. Nos emociona muchísimo realmente, Juan. Claro. Y en realidad lo de Tana no se dio hasta, bueno, digamos, en el año en el 90. Yo terminé el colegio 84, empecé a trabajar en agencias de publicidad. Después trabajé en una productora que se llamó Alta Producciones. Y en Alta
se hicieron programas así muy emblemáticos. Por ejemplo, ahí se creó el programa El Ojo, que fue El el ojo programa con Menchi, que también le esperamos a Menchi. que ahí el Ojo eh, creamos nosotros con Carlos González Brun, con Tana. Con Caí Barreto, no, eh, ¿verdad? Ahí no estaba Caí no, Barreto. no, no, Caí Barreto fue después. Ah, Él entró a trabajar después. Y ahí se crearon muchos programas. Ahí también se creó Vía Libre, que era con Mario Ferreiro. Ferreiro, por el 9. eh, exactamente. Y ahí nació el tema de, porque nuestro jefe, que era Carlos González Brun, quería hacer mucha ficción. Y en el año 90 hizo La Disputa, que actuó Sonia Marchesca, Sí. dirigió Agustín Núñez. Y en el año 91 Carlos González Brun le trajo a Arnaldo André, que protagonizó y dirigió Río de Fuego, que actuó Zuni Tony Castiñeira. Castiñeira Y como bailarina de cabaret, ¿verdad? Creo que era. no, Ya, ella era era medio la protagonista, ya. Me porque, han dicho que porque bailaba. ella, no, 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 ella, busca en YouTube, Carlitos, Vamos a ver. creo que Vamos a está. ver. Te explico porque en Río de Fuego Tana entró como pasante y ella hacía la claqueta. Y yo en Río de Fuego era director de cámara, entonces me tocó editar con Tana. Y ahí fue que ese proceso de editar y entender cómo a ella le gustaba el cine, ahí nos conocimos creativamente, nos conocíamos antes del coro, ¿verdad? Pero ahí nos conocimos creativamente y de ahí en más es como que empezamos nuestro camino de hacer ficción, ¿verdad? Pero eh, eh, nada, Río de Fuego fue una hermosa experiencia. Yo tenía 25 años, Tana tenía 21 creo, 20 o 21. Y, y nada, fue muy fuerte porque era Arnaldo André, el director de cámara, que en ese momento era y sigue siendo una estrella impresionante. Totalmente, con todas sus obras, con todo lo que hizo, con todo el camino que abrió también, y que después vamos a hablar también de algunas cosas, de otras personas también que abrieron caminos, gracias a la mano y al ojo de Tana y de Juan Carlos, ¿verdad? Y Así yo mismo, quería Carlito. comentarte más o menos, quería preguntarte también de paso, realmente quisiera hablar horas y horas, pero sé que tenés poco tiempo y también nuestro podcast No, es te muy escucho. cortito. Sos súper conocido, sos más conocido por, o sea, obviamente tenés muchísima trayectoria, pero Siete Cajas y Los Buscadores fuera así como que el boom dentro del cine en el país. Yo creo que hay un antes y un después de Siete Cajas, Los Buscadores, sin desmerecer a las otras personas que hicieron cine antes, o las series, o la ficción. Pero durante esa producción, ¿cuál fue el mayor logro que ustedes vivieron como equipo, como cast? Eh, Originalmente yo Siete Cajas escribí porque yo le quería cumplir el sueño a mi papá, porque siempre él hablaba de que eh, la necesidad de un cine popular, de un cine que llegue a toda la gente. Y yo como en realidad tenía como un boceto como casi 5 años antes. Nosotros teníamos otro proyecto con Tana que se llamó La Santa. Justamente La Santa. Ahí está, mira. Bueno, teníamos un proyecto que se llamó La Santa. La Santa no salió. Y como era un proyecto muy complicado, yo tenía esbozado Siete Cajas y le dije a Tana, yo tengo una historia que creo que es más factible de filmarla. Y, y nada, hicimos Siete Cajas y digamos, cuando terminamos la película, nosotros no teníamos la posibilidad, la plata para postproducir. Postproducir significa, teníamos editada la película tal cual, pero la postproducción que es la colorimetría, la mezcla final de sonido, los efectos digitales, todo lo más,
claro, no teníamos, y encima nos hacía en Paraguay en ese momento. Entonces, una persona que trabajaba acá en la productora nos dijo, ¿por qué no presentan a Cine Construcción? Que es como un apartado del Festival de San Sebastián. Yo conocía el Festival de San Sebastián y, y compiten con todas las otras películas. Y yo le dije a Tana, pero ni en pedo vamos a ganar, que pico siete cajas que se hizo En el mercado. pensando como, claro, claro, no, que se hizo sobre todo pensando en un público como un cine más nuestro, sin desmerecer eso, sino como Algo más coloquial. era un cine de acción, thriller, ¿verdad? Y yo asumía de que no era el típico cine que se presentaba en los festivales. Entonces nosotros, y Tana me dijo, ¿qué perdemos? Vamos a presentar, ¿verdad? Y Ortiz se llama la que nos dio la idea. Entonces presentamos y competíamos con 80 y pico de películas. Ahí salimos preseleccionadas entre 6 películas. Y ahí competíamos con, incluso con Infancia Clandestina, que el productor ejecutivo era Luis Puenzo, que había ganado el Oscar, y competíamos con otras grandes películas. Y yo dije, "Pero ni Hasta acá caga". nomás, ya llegamos hasta acá, ya estoy feliz. Sí, yo ya estaba feliz, ¿verdad? Y con esa nominación nosotros nos fuimos a España y ganamos Para el premio vos que que... ganaste el Oscar. Eso fue, claro, la verdad que respondiendo a tu pregunta, eso fue muy fuerte para nosotros, ¿verdad? Porque, f- nada, porque abría la película a algo que en ese momento no pensábamos, que era que la película cuente con un distribuidor internacional, que empiece el recorrido de festivales, porque recorrió más de 130 festivales, ganó 33 premios internacionales. Entonces, y era una película filmada con una cámara de foto, con un presupuesto muy reducido, eh, digamos, eh, entonces, claro, una película muy humilde, digamos, encima de un París que había producido muy poco, entonces eh, era muy difícil competir con eso, pero creo que se conectó con la gente y eso fue hermoso. Pero realmente sí conectó con la gente, conectó con un país, conectó con una frase que hasta ahora, cuando decimos Corre Víctor, sabemos que es Siete Cajas, a dos grandes actores también, impresionante también el recorrido de Lali, que también la invitamos siempre y que tenemos abiertísimo a tanto a Lali como a todos los actores. Lali Eh, González, Nico García, que sí, trabaja, Celso Franco, que también está eh, filmando afuera, y mucha gente, Ever Enciso, mucha gente, mucha gente que es talentosa que, que compartió ahí con nosotros y que sigue trabajando igual, pero ¿verdad? sobre todo que nos unió, yo creo, por el tema de eso que decías, de que era algo como muy nuestro. Yo creo que la historia creo que cayó y era lo que necesitábamos en ese momento porque unió todo un país, todo el mundo vio, todo el mundo vimos Siete Cajas. Creo que para mí una de las peliculazas del siglo más o menos. Gracias, Carlita. Y Los Buscadores también, por supuesto, que pues Gracias, Carlita. yo y que fue otro. ¿Qué significaron para ti esos dos? ¿Qué dijiste así, tipo, cuando terminas las dos películas y que dijiste, Dios mío, ¿qué hicimos? No, siempre, no. Eh, Yo creo que Tana y yo, los dos somos súper inseguros, ¿verdad? Yo soy recontra inseguro, entonces yo cuando veo algo que termino le veo 25.000 defectos. No, no. Eh, Pero sí está genial. y me es muy difícil valorar la obra independiente a lo que, a nada, a lo que yo creo que pudo haber sido, digamos. Pero llega un momento nomás que uno suelta lo que hizo y que ya no es tuyo y que le pertenece a la gente. Y la gente se conecta o no se conecta, ¿verdad? Eso nomás es. Y,
y eso sobre todo es muy impresionante cuando uno viaja con la película, ¿verdad? Eh, yo siempre digo, nunca me voy a olvidar cuando nosotros fuimos invitados a un festival en la India. Allá los cines son gigantes, son así de 1.200 personas. Entonces vos entrabas en el cine y veías una sala llena de 1.200 personas y tu corazón, boom, boom, boom. Decía, ¿cómo te conectas con esta gente que a veces no tiene nada que ver con tu cultura? Y, y qué maravilloso cuando vos sentís que la gente empieza a disfrutarla, a reírse, a aplaudir. Por ejemplo, en la India fue uno de los mejores públicos. Fue una locura, es que gritaban, aplaudían, fue genial. mil Y doscientos Japón, no, y Japón nos pasó lo contrario, En serio. porque en Japón, por ejemplo, le miraba a la gente y la gente no hacía nada, no movía una pestaña. Y Eh, por otro lado, eh, y fue una sorpresa hermosa porque nosotros en Japón ganamos también premio al público, entonces, nada, es como otra cultura y reaccionan de otra manera, ¿verdad? Pero igual se conectaban con la película. Nada, son sorpresas hermosas que te da el cine. ¿Y eh, qué hacían en Japón? y Nada, sí. nada, miraban la película y no, nada, ni movían la pestaña, pero Bueno, se nota que les encantó porque serían de nuevo otra vez. eh, ganamos premio al público y ganamos también mejor guión ese Claro, me imagino festival. que O sea tipo que lo expresaban diferente, capaz. totalmente, Sí, totalmente. pero Pero fue muy lindo, fue muy, muy, y muy sin lindo. dudas también trabajaron también en la televisión, por supuesto, además de los largometrajes, en González versus Bonetti, La Exactamente. Chuchi, Marilina también, Nosotros, que Marilina, yo con Marilina, yo me lloré desde que comenzó Marilina más o menos hasta que terminó. Y pues sí, vamos a ver, o sea, había gente que era detractora, obviamente, dentro de mi grupo de claro. celular. Y No, yo soy feliz cuando la creatividad y por sobre todo historias como las nuestras se ven en una pantalla donde hay tanta masividad, ¿verdad? Que es la televisión, y donde de repente en el interior, sin desmerecer siempre, sin decir, no pueden ir a un cine a ver una película o no pueden ir de repente a experimentar, ver una historia con la cual conectan o algo así. Y Marilina yo creo que fue eso. Y González versus Bonet también, La Chuchi también, vi las tres en diferentes etapas de mi vida. gracias. Y yo creo que eso fue genial, me imagino, ¿verdad? Para ustedes ahora sí algo súper grande. Gracias, Carlito. Era un niño en Gonzalo Bersonetti. González versus Bonet, más o menos. Chuchi también, obviamente. 2005, Sí, 2005 es Gonzalo Bersonetti. Eh, nosotros con Tana veníamos haciendo unitarios antes de Gonzalo Bersonetti y ahí nos fuimos a reunir con el director del canal por otro proyecto. Era un argentino en Telefuturo. Y él nos dijo, queremos hacer ficción acá. Y yo me enteré que a ustedes les encanta y si se animan hacemos una prueba y nos dijo hacer 7 minutos. eh, y ustedes ponen su trabajo y nosotros ponemos los equipos. Y hicimos esa prueba y después se hizo la prueba si era también comercialmente vendible. ¿eso fue La Chuchi o González versus Bonet? González. Gonzalo Bersuemendi, ¿verdad? Y explotó eso. La verdad que Gonzalo Bersonetti fue maravilloso. Fueron 13 capítulos, después hicimos la segunda temporada y de ahí el Telefuturo quería seguir con las novelas, entonces nosotros seguimos en el 13. Sí, Hicimos, y ahí sí ya eran 20 y pico capítulos, creo que eran 23. Y, y fue, Por eso, bueno, estaban Pablo Maltese, Nico García, Wilfrido Acosta también, que también estuvo en Sombra sí, de la Noche. Dios mío, actorazo, eran realmente un lujo para nuestro pero país. Rubén Bisocolán, Sí, Beto Alicia Ayala. Guerra, Beto Ayala, pero gente talentosísima, guión también
de Tito Chamorro, también nosotros teníamos un equipo de guión maravilloso, donde también está Tana, pero fue un proceso así de aprendizaje y de, siempre decimos, no es que Siete Cajas nace de la nada, sino que hay un proceso largo atrás de, de entender también qué quiere el público, qué cosas funcionan, qué no, de probar el relato. Nosotros, Carlitos, o sea, no estudiamos cine en ninguna universidad, estudiamos ciencia de la comunicación, que sí, algo tiene que ver, con cine y también, damos también un poquito, pero, ¿no? Yo también estudié ciencia de la comunicación en el último, mira, qué dimos bueno. un poquito de escaletas y demás, pero nunca me animé. ¿Alguna vez capaz hago algo, dirijo algo o actúo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero en ese, nosotros no dimos nada de audiovisual, yo al menos nada, absolutamente nada. Imagínate, había una materia que tenía que ver con crítica de cine y justo cuando yo entré se canceló la materia, pero, pero sí seguí énfasis en investigación y a mí eso me sirvió mucho, digamos. Qué genial, en Eh, serio. Y Marilina fue, me imagino, uno de los booms más grandes porque tenía ya el otro boom que era la tercera pantalla, el de las redes sociales. Eso fue muy rápido todo, Carlitos. O sea, y te explico por qué, porque, claro, nos reunimos con Telefuturo, ahí nos dicen, queremos celebrar, ¿cuántos años era que cumple Telefuturo? Creo que son 20 más o menos. Creo que queremos sí, queremos celebrar nuestro aniversario y queremos hacerlo con una figura que sentimos que es muy nuestra y nos hablaban de Marilina. Ahí nosotros le pedimos hacer como un proceso de investigación, armamos un equipo que estaba liderado por Sergio Colmán, eh, y cuando ellos nos dijeron, bueno, le damos el ok, ¿verdad? Porque nos gustó mucho la idea una vez que investigamos. Ahí era, nosotros teníamos que empezar en 2 meses a filmar. Era nada, o sea, para un proyecto tan grande, donde era armar un equipo de actores gigantes. Imagínate todos los que actuaban en Que Marilina. la historia, la casa, Marilina Cera acá, Teníamos que armar la casa, teníamos que armar la historia, por sobre el... todo, porque también me imagino que Sí, no, alguna que otra licencia de poética más o menos, como se le dice, de que algunas cosas ya no eran tan ciertas, imagino. no, totalmente. Obviamente cuando ficcionás muchas cosas reinventadas o qué sé yo, ¿verdad? Por eso es basada en la vida Y la de gente ella. pregunta, ¿existió que realmente la que era tan mala? Existió, pero es una mezcla No, de varias personas, de Patricia Sánchez. Es una mezcla Patricia de varias Sánchez venía personas. acá a nuestro podcast y contanos todo quién fue. Eh, pero, según Marilina sí existió, ¿verdad? Claro, me imagino Y siempre claro, todo no se tenemos. llamó así, no se llamó así, ¿verdad? No se llama así, gente de Villarrica, que un tiempo buscábamos. Yo cuando sí, sí, estaba en redes, yo buscaba quién era Patricia Sánchez. ¿Verdad? no fue genial. Y también para mi sorpresa, claro, nosotros, claro, Marilina fue el año pasado, nosotros filmamos el año antepasado. eh, y fue grabar durante 3 meses y medio. Fue muy pesado, pero fue una experiencia maravillosa, sobre todo compartir con actores tan increíbles, como incluso los niños que fueron, Una de a ellas mí es me cosmopolita, emocionaban. o sea, vive en Barrero, que es la hija de Mariela Bresanovich. Es, mm, Son maravillosos todos. La verdad que yo no podía creer, realmente el elenco que teníamos era espectacular. O sea, Me y imagino que fue, cada vez que terminaba alguna escena, el llanto, el dejar y todo eso. no, no, y sabes lo que nos pasaba sobre todo con los niños. Imagínate que a veces, claro, después de 4 semanas de filmar con los niños, cuando terminaba su última escena, hacíamos como toda una despedida. Tipo, Lloraban, 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 nosotros con ellos, ¿verdad? Porque era,
claro, ya se estaban acostumbrando, era muy, Claro, muy y fuerte además que la el experiencia. ambiente por sobre todo. Sí, y siempre tratamos mucho con todo nuestro equipo humano de, justamente lo que decía, de hallarnos. Y porque eso se nota en la pantalla cuando Totalmente. eso traspasa, cuando vos sentís que independiente de la pasión, es como que lo haces con gusto y eso se siente y en los actores también, digamos. Porque grabás en condiciones a veces no tan buenas, no me refiero Claro, a que la obviamente no madrugada, tenés, frío, calor, eh, si grabas rápido, porque obviamente no tenés un presupuesto holgado, no es Hollywood, ¿verdad? no, Entonces grabas muy rápido, entonces es complicado, no es simple, pero realmente, imagínate solamente el equipo técnico éramos 60 y pico, 64 creo. muchísima gente. Entonces cuando estábamos desayunando, Imagínate. almorzando, éramos Qué grande que 100. era la olla del cocido, enorme para... Así mismo, éramos 100. Entonces nada, son proyectos grandes, son proyectos grandes. realmente. Son difíciles, pero da demasiado gusto, sobre todo porque Y amamos esto. no queremos, no queremos, realmente queremos, yo creo que vamos a tener otro siguiente capítulo con Juan Carlos y con Tana también, ojalá que tengamos los tres Gracias, Carlito, sin ahí. ¿Y problema. cuál sería, para terminar, como tu visión para futuro y un mensaje que darías a esta nueva generación de tantos cineastas, actores, actrices que tienen y que tenemos, también me incluyo, yo no soy actor ni actriz, ¿verdad? No soy Mm. actor, pero estamos en esto de la comunicación y las redes son gigantes hoy por hoy. ¿Qué mensaje le darías para terminar nuestro capítulo hoy, Juan Carlos? Yo creo que mm, no se limiten a soñar. Y parece muy cliché esto, pero es así. O sea, yo creo que vuelvo a eso cuando le dije a mi papá que yo quería hacer cine, me dijo, es como que me diga que querés ser astronauta porque acá no hay cine, me decía. Y en ese momento por ahí no fui muy consciente de qué significaba hacer películas, pero sí me movió la pasión y sí es como que probé, me formé, leí, vi muchas películas eh, y lleva a veces un proceso tan largo, pero hay que seguir. Y me parece que lo que hagas con pasión es insustituible. Tiene un sello que indeleble que es maravilloso y se nota, ¿verdad? Nosotros tenemos una escuela de actuación que se llama TIA Sí, y acá vamos vos, a poner el enlace también dentro para que bueno, puedan ver. dale, muchas gracias. Y TIA, por ejemplo, claro, vos notás cuando hay actores que tienen esa pasión, les sale por los poros. Y también tenemos una escuela de dirección y guión ahí, ¿verdad? Y nada, directores, actores, se nota cuando a alguien hace algo con pasión. Eso Muchísimas. nomás, no abandones sus sueños, o sea, hay que luchar y nunca te vas a arrepentir de no haber intentado, ¿verdad? Porque la vida es muy corta y hay que hacer lo que a uno le gusta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente nos quedaríamos, como te dije, horas, ¿no? Realmente esta historia es tan genial. Y yo creo que vamos a hacer un capítulo más donde vamos a contar las historias que están así detrás, tipo los sucesos que pasan y las cosas graciosas. Y también algunas que otras de un poco de pena, pero también de como que el corazón te se hizo más chiquito en algún momento. Me imagino que en la vida de una persona con tanta trayectoria como vos y con Gracias, tanto Carlito. camino recorrido, seguro que hay y hay miles. Así es que gracias por estar con nosotros en Proyecto Alas, este podcast que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para todos. Y muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente capítulo. Vamos a ver, este fin de semana estaremos ahí en YouTube y en todas nuestras plataformas. Así que síganos y suscríbanse a la campanita. Nos vemos, Juan Carlos. Gracias, Carlito. Gracias. Gracias. Suerte. Fuerza, fuerza.